Bueno, vamos a resolver el problema 8 del seminario 7 que nos dice calcular la masa molar, o sea, el peso molecular de un gas cuya densidad es 1,695 gramos sobre litro a una temperatura de 27 grados centígrados y 720 torr. Entonces, asumimos que el gas se comporta idealmente. Siempre vamos a hacer esa suposición, salvo que nos indiquen lo contrario. Entonces, el gas se ajusta a esta ecuación, la ecuación de los gases ideales. Presión por volumen igual a los moles de gas por RT. ¿Cómo relacionamos los moles con el peso molecular? De esta manera. Los moles de gas son masa sobre peso molecular. Y entonces ahí tenemos lo que necesitamos despejar, el peso molecular. Pasamos el peso molecular que está dividiendo, lo pasamos multiplicando, y presión y volumen lo pasamos dividiendo. Y acá llegamos entonces a esto. Peso molecular es masa por RT sobre volumen por presión. La temperatura y la presión la tenemos. La constante R la conocemos. La masa y el volumen no lo tenemos. No nos dice explícitamente cuánto valen la masa y el volumen, pero sí nos da la densidad, que es el cociente masa sobre volumen. Es decir, no sabemos cuánto vale la masa ni cuánto vale el volumen, pero sí sabemos que el cociente masa sobre volumen, que es la densidad, eso sí lo conocemos. La masa es una propiedad extensiva, el volumen es una propiedad extensiva, el cociente masa sobre volumen, que es la densidad, es una propiedad intensiva, lo cual es lógico, ¿no? Que el peso molecular no puede depender de cantidades extensivas, porque es una constante propia de la sustancia que no puede depender de si tomamos más muestra o menos muestra de la sustancia. Entonces acá llegamos a esto. Peso molecular es densidad por RT sobre P. Y ahí tenemos todos los datos. Lo único que falta es poner a la temperatura y presión en unidades compatibles con la constante R. La temperatura tiene que estar en Kelvin. Para eso sumamos a la temperatura en centígrados, le sumamos 273. Eso nos da 300 Kelvin. Y la presión en atmósferas, ¿no? Multiplicamos los 720 torr por una atmósfera sobre 760 torr y ahí tenemos la presión en atmósferas. Reemplazamos en esta ecuación y llegamos a esto. 1,695 gramos sobre litro de la densidad por el valor de la constante R, 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol, 300 Kelvin la temperatura, la presión en atmósferas, cancelamos atmósfera con atmósfera, litro con litro y Kelvin con Kelvin, nos queda 44,01 gramos sobre mol. Ese es el peso molecular. Lo despejamos a partir de esta ecuación, que como ven, llegamos a esta ecuación sin hacer ninguna suposición particular. O sea, partimos de la ecuación de los gases ideales y después hicimos pasajes totalmente válidos y totalmente generales. O sea, esta ecuación tiene validez general para cualquier gas ideal. Bien, el problema B es muy similar, se trata de otro gas. Acá nos dice que una muestra de ese gas, también el problema es calcular el peso molecular, nos dice que una muestra de 2,48 gramos de ese gas ocupa un volumen de 455 centímetros cúbicos en condiciones normales de presión y temperatura. O sea que nos está dando la temperatura y la presión. 0 grados centígrados, o sea 273 Kelvin y una atmósfera de presión. Entonces, lo despejamos de esta misma ecuación que despejamos antes. Acá sí tenemos los valores explícitos de masa y de volumen. No hace falta calcular la densidad para usar esta ecuación, aunque tampoco estaría mal, pero acá podemos directamente usar esto porque acá sí tenemos los valores específicos de la masa y del volumen de la muestra. Y después RT, la presión la tenemos, simplemente tenemos que tener la precaución de este volumen que está en centímetros cúbicos, pasarlo a litros para que se ajuste a las unidades de la constante R. Y así nos quedan 2,48 gramos, 0,082 litros atmósfera sobre Kelvin mol es la constante R, la temperatura es 0 grados centígrados, pero recordemos ponerla en Kelvin, 273, y una atmósfera es la presión. Estas son las condiciones normales de presión y temperatura. Y el volumen que ocupa esa muestra es 0,455 litros. Cancelamos las unidades que hay que cancelar, hacemos la cuenta, 122 gramos sobre mol.